Quiero comentarles a nuestra audiencia que durante la pausa la charla fue muy, pero muy amena, en términos jocosos, divertidos. Claro, hablaban de fútbol, ¿no? ¿Cómo será que hoy el fútbol no genera encontronazos, pero la política sí? Quiero ver si el bloque se desarrolla con ese mismo tenor. Bueno, en realidad el invitado tiene en sí ese tenor, siempre amigable. ¿Quiere hablar de fútbol? No, de política, bueno, por eso diga. quiero ver si charlan de la misma manera ahora de política. Bienvenido, senador, ¿cómo le va? José Carlos Maya, un placer tenerlo con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá para conversar con ustedes. Bien, el tema que nos convocaba en el arranque del programa tiene que ver con esta marcha organizada para hoy por el PIT-CNT, a la que adhiere el Frente Amplio. Y generaba un montón de preguntas porque uno escuchaba al líder del Frente Amplio manejarse en un tono, bueno, muy, digamos, sensible ante una situación bien compleja, que le había merecido incluso elogios, ¿no? Por respetar, cuidar la institucionalidad. De hecho, el propio Fernando Pereira había dicho que no le parecía que era una crisis institucional, que era una crisis política. Pero ahora se adhiere a esta marcha, que naturalmente tiene, cuando se habla de que es por la democracia, subyace el riesgo institucional, ¿no? Si no, no harían una marcha por la democracia. Entonces, ¿cómo terminamos allí? ¿Se vio forzado de alguna manera el Frente Amplio a tener que adherir a esta marcha? Tal vez por planteo de los sectores más radicales dentro del propio partido político? Para ser claro, no puedo responder a fondo la pregunta porque la decisión final se terminó tomando sobre este fin de semana, donde por razones que ustedes ya conocen, yo personalmente estaba, digamos, con todas las actividades en torno al fallecimiento de Danilo. Exacto. No obstante ello, a ver, lo ubico en este contexto, no como analista, porque soy parte, pero quería contextualizarlos porque no pude estar en esta oportunidad tan por dentro. Sí digo esto, yo ubico esto primero, es un acto, es una manifestación pública, por lo tanto, en un sistema democrático como el tenemos, es un acto más. Legítimo es, sin duda. Por eso, es un acto más, o sea, no le doy yo personalmente un volumen exagerado, número uno. Número dos, el fondo del hecho, que es, digamos, algunos episodios que todavía está investigando la justicia, claro, en materia de hechos de apariencia de corrupción y demás, son hechos que, bueno, que quizá del otro lado está en naturalizar que estas cosas pasan. Y tiendo a pensar que este llamado tiene que ver con llamar a la sociedad para que, bueno, se manifieste, para que efectivamente mande un mensaje de que no todo es lo mismo y yo estoy, digamos, estoy manifestando en contra de que estas cosas se naturalicen. Esa es la lectura que yo le doy y ese es el sentido de adhesión, no de convocatoria, aclaro, que tuvo el Frente. Siento, insisto, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, que se ha tendido a casi naturalizar cosas que no tenés que naturalizar. Pero ¿y por qué dices se tiende a naturalizar? Si al contrario, uno podría... Esto no sé si es cuestión de ver el medio vaso lleno o medio vaso vacío, pero el mero hecho de que todos los casos denunciados ipso facto estén atendidos por la justicia, tengan resolución, tengan ya gente procesada, me refiero a Penades, me refiero a, bueno, Astesiano, ¿no? Es decir, nunca se vio en realidad una respuesta tan rápida por parte de la justicia, señalando justamente la fortaleza de las instituciones en nuestro país. Sí. Nunca se vio un gobierno que, lejos de abroquelarse negando comisiones investigadoras, denuncia y se limpia. Bueno, hay dos cosas distintas, ¿no?, desde mi punto de vista. Sí. Lo primero tiene que ver con esto. La justicia actúa, y actúa en forma independiente con respecto al Poder Ejecutivo y al Legislativo. No obstante ello, yo he visto una serie de manifestaciones públicas de algunos de mis colegas, incluso acá, en este programa,
pegando duro sobre la Fiscalía, sobre el fiscal general, varios actores. Vi entrevistas de bancadas enteras con el fiscal general. Yo de eso no tenía antecedentes, yo no conocía por lo menos. Y he estado, miren, por todos los años que llevo en el Parlamento, he estado en oposición, en gobierno, en oposición. O sea, ese juego lo he visto muchas veces. No he visto eso. Entonces, creo que una cosa es lo judicial, para responder a tu pregunta, claro. Y otra cosa es lo político. Vos podés tener, podés no tener sanción judicial, porque puede haber, no haber delito, pero sí, desde el punto de vista político, cuestionar las cosas. A mí lo que no me gusta es mezclar los tantos, porque son cosas distintas que van paralelas. Entonces, yo, por ejemplo, he visto relativizaciones. Por ejemplo, el presidente de la República inicialmente relativizó la persecución a dos senadores, tipo que era humo. Después la justicia demostró que eso pasó. La postura inicial, no digo durante todo el tiempo, la inicial, respecto a la situación recuerde la postura inicial de Tabaré Vázquez, que le hacían bullying a Sendik y tuvo que renunciar el vicepresidente. Son cosas, sí. Entonces, una cosa es eso, otra cosa es la persecución y el espionaje a dos senadores que la justicia demostró. Pero voy a un segundo. La postura inicial respecto al caso de Penades, que yo lo entiendo hasta incluso desde el punto de vista del conocimiento general que se tenía de la persona. Sí. Después no hubo una posterior asunción en los términos que yo por lo menos tenía respecto a este caso. ¿Y usted duda que no sienten el bochorno? No es que dude, es que no. Una cosa es que yo puedo pensar lo que quiera sobre lo que piensan, otra cosa es lo que se hace o se dejó de hacer. Por ejemplo, yo hubiese esperado... ¿Cómo? ¿Se hizo justicia? Sí, pero eso es el plano de la justicia. Yo lo que digo es que desde el punto de vista político tendría que haber habido algún tipo de manifestación de solidaridad con las víctimas en forma expresa y efectivamente ese tipo de cosas no sucedió. Bien, entonces pero hay una serie de elementos... todas esas connotaciones, que entiendo perfecto esas connotaciones, porque son cosas que puede reclamar cualquiera a la vista de los hechos, pero de ahí a una marcha por la democracia y contra la corrupción es un delito, hay que ver si se prueba. ¿La democracia está en riesgo? No, para mí la democracia no está en riesgo. Bueno. Eso lo digo con todas las letras. Y es más, digo que no es que hubo una crisis institucional, sino una crisis política del gobierno que genera heridas en el sentido de la relación de poderes. Doy un ejemplo. A nosotros, en el Senado, nos ocultaron información que sabían, que conocían. Bueno, que vos escondas información, no tenés que naturalizarlo. Le hace mal al sistema en su conjunto. ¿Y no está naturalizado? ¿Fueron renunciados? Sí, una cosa es la sanción judicial, insisto. No, la renuncia política. La renuncia política vino, pero el presidente dijo que habían actuado en base a legalidad y tuvo una conferencia de prensa, de mi punto de vista, que relativizó mucho las cosas. Y aclaro, insisto con este concepto. Miren que yo entiendo lo que es preparar las interpelaciones, tengo experiencia de los dos lados del mostrador y puedo transmitir lo que es. Pero se faltó a la verdad en algún caso y después quedó demostrado, porque no es algo que vos digas, yo pienso que pasó. Lo que hizo Carolina H. en su declaración, yo creo que no sé si tenía dimensión de la bomba que tiraba en el sistema político uruguayo y en la relación de poderes, porque lo que hizo fue presentar sus pruebas a la justicia de que habían una serie de acciones muy complejas. A, citar en el piso 11 a dos viceministros por un asesor. B... Hay que ver si además, si también, así como puede no haber sido consciente de lo que generaba... No sé si no lo afirmo, lo dudo. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Por eso obviamente te digo. Pero tampoco sabemos si ella era consciente de lo que se generaba para sí misma también haciéndolo, porque se le complicó también la fue la justicia con eso. Yo reconozco el valor. Segundo, en esa reunión dijo que hubo un acuerdo para eliminar pruebas para la justicia y para el Parlamento. Son sus afirmaciones, no es una afirmación de un frente amplista. Fue lo que
presentó una serie de elementos y lo que he visto en algunos medios, colegas de ustedes, es que hay especulaciones de que tenga más información al respecto, más grabaciones. Entonces, sí. Si vos tenés que la mano derecha del presidente convoca por la puerta de atrás al piso 11 donde gobierna el presidente, a gente, digamos, a 2 viceministros, y el acuerdo ahí es destruir pruebas para la justicia, es un tema muy delicado. Sin duda que lo es. Y yo creo que eso primero, si eso es así, es un elemento de corrupción, porque eliminar pruebas... Claro, pero todo eso está en investigación en este momento. Está bien. ¿no? Entonces, yo hoy refiero a lo que presentó como documento la señora. Yo lo pregunto simplemente porque una cosa es cuando la marcha la hace el PIT-CNT, ¿no? Y otra cosa es cuando la fuerza más grande política del país adhiere a ese eslogan. Entonces, y así como las heridas cuesta sanar, para el oficialismo en este momento, la adhesión a la marcha, eso traería por parte del Frente ojalá Amplio. se logre bajar los decibeles en esos términos, porque la verdad, la grieta no le hace bien, como se dice, a ninguno. No le hace bien a la democracia. Y bueno, ¿no era más responsable en nombre de la democracia? Más o menos. A ver, yo lo que le digo es dejar que fuera el PIT y que... Bueno, todo es posible. Lo que digo es, el día que tuvimos la sesión para intentar debatir sobre, sobre la sesión, ¿qué pasaba? Una declaración previa que nos dijo de todo a los Frente Amplistas. Falta de ética, de todo un poco. Entonces, bueno, ojalá logremos ayudar a bajar los decibeles, a tener un relacionamiento más civilizado. Si se hubiera dado la posibilidad de conversarlo parlamentariamente el tema, ¿habrían adherido o no? No, es media contrafáctica. Sí, lo reconozco, sí, lo sé, lo sé. No lo sé, no me animo a especular al respecto. Lo que digo es que, a ver, ahora que cuando escuchaba algunas cosas sobre Astor y demás, a mí lo que me tiene bastante amargado como actor político es cuando vos ves que se utiliza como medio la descalificación del otro. Y eso no está bueno. O sea, yo puedo tener las ideas más distintas con cualquiera, y eso no está mal, integramos partidos distintos. Puedo cambiar de ideas, de partido, de lo que fuere, pero no necesariamente eso me tiene que llevar hacia el lado. Yo estoy convencido que la enorme mayoría de los uruguayos no quiere esas cosas, no participa de esas cosas, y le genera ajenidad. Bueno, capaz que como una manera de defensa. Y ojalá, cada uno tiene su cuota de responsabilidad en esto. No digo esto desde la ajenidad, pero estoy tratando de ir hacia ese lado. Bueno, usted justamente se caracteriza por transitar ese camino de respeto a sus opiniones, ¿no? Yo no, a ver... pero de todos lados están los... quienes se expresan con exabruptos y personalizan las cosas. Puede pasar, yo insisto con esto. A mí lo que me cuesta encontrar es ese camino para que la gente, digamos, nos vea de manera distinta. Entonces vos no podés insultar y descalificar y utilizar, digamos, podés equivocarte en cosas, pero utilizar herramientas de eso te descalifica como actor político. Después te podrán votar o no, eso es otra historia, porque lo importante en esto, que yo creo que hay una cosa que está muy en juego y hace a la calidad de la democracia, es la credibilidad y la confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Yo podré tener ideas contrapuestas con quien fuera, pero puedo tener un trato distinto y puedo tener otra calidad política. Les voy a contar una mínima anécdota que a mí me involucró. Desde la primera legislatura mía, hace 1000 años atrás, entre el 95 y 2000. Un día me invitan a un programa en una radio, a las 3 y algo de la tarde, como ahora. Dicen que esta hora es la hora sin taxis en Montevideo porque es el cambio de turno. Yo estaba con el auto roto, en mi secretaría, mi secretario no tenía el auto y estaba desesperado por llegar en hora porque era en vivo. Entonces, ¿qué me pasa?
me encontré con un legislador del Partido Nacional, que falleció hace poco, Bernardino Ayala. Yo tenía un buen vínculo con él por un tratamiento cotidiano político, y le conté lo que me pasaba. Y el tipo, conversando en el túnel que une el Palacio Viejo con el anexo, cuando llegamos al ascensor, me da vuelta la mano y me pone la llave de su auto. Y yo arranco para la radio, que quedaba en 18 y la 36 de la época, y me acuerdo cuando iba manejando, el auto miraba atrás en el retrovisor, decía herreristas, no sé cuánto, y le iba manejando yo. ¿Tá? Entonces, a ver, digo, y se imagina que yo tenía un muy buen trato con Bernardino, pero no, las ideas eran absolutamente contrapuestas. Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden y hay que apostar, y siento que no caigo en una posición naif ni ingenua. Creo que si cada acto que uno hace va hacia ese lugar, voy a mejorar de lo que de mí dependa la calidad y, dicho capaz que un poco grandilocuente, el ejemplo que le puedo dar al otro desde el lugar en que estoy. ¿A quién le habla a usted, senador? ¿A quién le está hablando? En particular a varios y a varias, pero prefiero que, como dice el dicho, a quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Muy bien. ¿Preguntas, Valeria? No, yo en realidad entiendo la posición del senador, porque obviamente es una definición en la que no participó y además fue un fin de semana muy particular. Pero la realidad es que esto, en lugar de ir a lo que usted plantea, de no profundizar grieta o no generar grieta, claro está que pone el Frente Amplio. Una cosa era que fuera una movilización del PIT-CNT, con todos los cuestionamientos que puede tener cuando el PIT-CNT no se movilizó por otras cosas y se moviliza en este caso, pero el sumarse al Frente Amplio obviamente le pone un contenido político que yo creo que no beneficia lo que tiene que ver con esto de no profundizar la grieta. Ya esto de no haber podido debatir parlamentariamente, que tampoco se pudo cuando fue la investigadora Charles Carrera, donde el Frente Amplio tampoco entró, que creo que tampoco estuvo bueno, porque usted hablaba de la justicia y de la realidad que hoy tenemos con respecto a la justicia. Yo creo que hay muchos más cuestionamientos porque hoy todo lo que pasa en la justicia nos enteramos inmediatamente. Al Frente Amplio en los 15 años de gobierno esto no le pasó, que instantáneamente alguien declaraba en fiscalía y los medios de prensa tenían absolutamente todo lo que se dijo, el audio, las conversaciones de WhatsApp, absolutamente todo lo que debería estar en fiscalía, lo tenemos todos públicamente. Y eso en el gobierno del Frente Amplio, en un montón de situaciones, no pasó y algunas hasta el día de hoy en la justicia no se laudaron, como lo que pasó con Moravito, lo que pasó con el Ante la Arena, lo que pasó con Charles Carrera y algunos episodios en el Ministerio del Interior. Entonces, sinceramente, ¿usted siente que es correcto lo que, obviamente que no va a cuestionar al Frente Amplio en su decisión, pero realmente esto no suma a la grieta en un momento donde hay una investigación de la justicia en curso, donde hay elementos que cotidianamente se suman y donde objetivamente este gobierno, que se podrá compartir o no, a quienes están en duda o están siendo parte de este proceso de investigación de la justicia, les aceptó la renuncia? A ver, vos tiraste una serie de conceptos, voy a tratar de concentrarme en dos. No por evitar los otros, sino porque no puedo contestar todo a la vez. Primero, al caso de la situación de Charles Carrera y la no entrada, que me parece sustancial. A ver, la decisión por la cual nosotros tomamos eso trató de ser consistente con la que tomamos respecto a la investigadora. Ahí se dio algo que no había sucedido antes. Las investigadoras a veces se votan, a veces no, en fin, tengo experiencias varias en esto. El asunto es así. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Vos haces una investigación parlamentaria y los elementos de apariencia delictiva la mandás a la justicia. Eso de cajón. Ahora, en el caso de Charles, pasó esto. Simultáneamente a que se hizo la denuncia penal, los mismos que hicieron la denuncia penal presentaron la investigadora. Entonces, a nosotros no nos pareció eso una cuestión que tuviera la seriedad que requiere eso. Si vos me decías, yo hago una investigadora, me puse a analizar desde el punto de vista administrativo, esto, lo otro, responsabilidades institucionales, encontré tales y la envié a la justicia, es otro cantar. Vos vas, investigás,
pedís testimonios, haces esto es lo que tenés que hacer. Ahora, si al mismo tiempo que haces la denuncia penal estaba haciendo la investigadora, nos pareció que era generar escenarios políticos. Esos fueron los argumentos por los cuales nos fuimos, no por una cuestión de ningunear al otro. ¿Y en este caso no es lo mismo que está la justicia investigando? Hay una expresión que está buena que acaba de decir, Sí. generar escenarios políticos. Claro. ¿Y no está generando un escenario político el Frente Amplio con esta decisión? ¿La del acto? Sí. A ver, es una sí, se suma a, pero insisto en esto, no fue, y no es un detalle menor, no fue digamos, no hizo una convocatoria expresa al acto. Sí adhiere, y es así, pero en el matiz no es menor. Ustedes son inteligentes analistas de la realidad política del Uruguay y por lo tanto se dan cuenta de eso. Y lo otro que quería señalar tiene que ver con las investigaciones en curso y demás, y la relación con la Fiscalía y con el sistema de justicia. Sí. A nosotros nos tocó ver investigaciones cuyos resultados fueron dolorosos para el Frente Amplio. Particularmente lo que sucedió en torno al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, al presidente del Banco República, Fernando Caloia. Yo no compartí el dictamen fiscal ni la resolución de la justicia. No estuve de acuerdo. Yo sí se hizo, y siempre se recuerda eso, una caravana, voy a casa de Araminda de Fernando, pero nunca se hizo nada antes ni durante la actuación judicial. Entonces acá han pasado cosas con respecto a opiniones constantes. Tampoco nos enteramos de nada, ni de lo que declaraban, ni de sus teléfonos, ni de... O sea, lo que está pasando hoy, que es como un gran hermano de Fiscalía, antes no pasaba. Pero sí, no pasaba, pero no te podría explicar por qué, sinceramente. Porque, a ver, bueno, algunos atribuyen esta situación también a la exposición de la propia Fiscalía a partir del nuevo código. Ponele que proceso, cambió, ¿no?, la forma, es decir, y el acceso que se tiene a la carpeta investigativa en el proceso, por las partes, o sea, no tengo como decir, cambió quizás sea por lo que dice Victoria, pero a esa parte no tengo cómo responder, para ser claro. Pero sin embargo, yo sí recuerdo, senador, expresiones de políticos de primer nivel abrazando la inocencia aún en pleno curso de la justicia. Creo en la inocencia de... No, mientras estaba siendo investigado. Claro, pero no iba, lo que te digo es que no iba sobre la Fiscalía. O sea, vos decís, yo creo, y está pero bien. El criterio que me pareció entender que usted manejaba es que lo que no le ha gustado son lo que puede entenderse como presiones al trabajo. Esa es la lectura, de la presiones. Bueno, ¿no es lo mismo? ¿No se presionaba antes también? Yo creo que no. ¿Y cuál sería la diferencia? Y la diferencia esencial es, una cosa es creer en el equipo gobierno que tú tenés, y otra cosa es, por ejemplo, ir a reunirte con el fiscal general para preguntarle por tal o cual cosa y estar todos los días cuestionando al fiscal y a la actuación de la Fiscalía. Eso son cosas distintas. Una cosa es creer que yo tengo un gobernante que actuó bien. Pero es lo que le recriminaron desde el día 1 al gobierno, que si creían en el Penades, que si creían... Cosa. Bueno, pero estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, más o menos. Estamos hablando de la actitud respecto a la Fiscalía. Yo lo que dije, y reitero, lo inicial, la postura inicial, yo digo además particularmente del exministro del Interior, que uno entiende el vínculo histórico, partidario y personal, pero en ese lugar donde se hizo la conferencia de prensa y del lugar institucional que le tenía el ministro entonces, la actitud con sus declaraciones no debió suceder jamás, porque un ministro del Interior decir lo que dijo no lo podía haber dicho. Por ejemplo, que los que denunciaban tenían que ir después, estaban difamando y aclarar, después no hubo una rectificación adecuada a ese posicionamiento. Y dicho y agrego, la propia fiscal y el equipo investigativo sostuvo en el informe que llegó al Parlamento y en el que se hizo, que eso generó influencia negativa en el proceso de investigación. Insisto, no es solo que lo es una opinión
de una mirada partidaria, que yo no me voy a sacar la camiseta que tengo puesta. No, por supuesto, ¿tá? por supuesto. Pero también la es de la actuación del sistema de justicia. Bien. Y eso es un dato de la realidad. ¿Alguien más, Diego? Sí, yo creo que, a ver, le estamos dando un nivel por ahí de dramatismo a algo que es parte de la propia democracia y es que la gente, los ciudadanos y ciudadanas de este país puedan expresar su descontento cuando hay un desconcierto que se instala, cuando hay preguntas graves que están arriba de la mesa y no se logran despejar. Entonces, bueno, a mí me parece bien que organizaciones sociales y bueno, y con esta decisión se diga, bueno, hay un marco en donde eso se va a hacer explícito, se va a poner de relevancia, porque podrán haber habido otros episodios en el pasado, pero acá tuvimos el involucramiento claro, directo y asumido del presidente de la República, que dijo, yo convoqué esa reunión, mi mano derecha tramitó esa reunión. Jerarcas de primera línea de gobierno decidieron actuar en contra de una sentencia de la justicia. Es grave la situación. Yo no creo que haya un ánimo de radicalizar ni de grieta, pero sí de señalar, uruguayos, uruguayas, acá nos pasó algo grave. Tenemos que tomar debida nota de esto que pasó y tenemos que hacer cosas. Entonces, después me aparece esta cuestión más política de decir, bueno, el PIT-CNT alineado con el Frente. Y en realidad, cuando uno recorre los 15 años de gobierno del Frente, y ni que hablar en la Intendencia de Montevideo mucho más, uno se encuentra con un movimiento sindical muy duro con las administraciones del Frente Amplio. Con paralizaciones, con protestas, recordá, administración Arana. Bueno, cuando pasaron los decretos de muchísima. La educación pública paralizada, es decir... Bengoa, regasificadora, ¿cuándo hubo movilizaciones? A ver, Valeria, el PIT-CNT no le regaló nada al Frente Amplio. ¿No? Cuando estuvo en la administración fue durísimo. Es más, te diría, los sindicatos públicos los veo hoy mucho más tranquilos y negociadores que lo que era en su momento con el Frente Amplio. Los sindicatos aislados sí tuvieron que hacer movilizaciones. Bueno, está bien, porque son parte. Los municipales hicieron movilizaciones. Y después, también me llama la atención, porque me quedó pendiente del bloque pasado, que tú te llames como a sorpresa por los vínculos entre el sindicalismo y la actividad política, cuando, bueno, tu propio ejemplo habla de eso y es totalmente legítimo. Esa es la diferencia, no estoy bueno, pero eso es totalmente legítimo, así como a nivel del movimiento estudiantil y demás, los distintos partidos tienen vínculos. Es parte de la democracia, digamos, no se puede levantar un muro entre una cosa y la otra. Los que convocan la movilización son candidatos a diputados dentro de poquito tiempo, entonces ese es un problema. Bueno, porque en realidad pero a usted no te gustó la comparación, pero recordalo de un solo Uruguay. Los partidos que estaban en la oposición asusaban todo el tiempo esa movilización porque, bueno, se quería generar un clima contra el gobierno. Es legítimo y así transitó. Y la gente después va a las urnas y elige. Toda la proclama era contra el gobierno. Me parece que el tema es legítimo, cualquier marcha, cualquier movilización, es todo político, está perfecto. El tema es el tenor de la marcha. Obvio. Porque yo estaba leyendo declaraciones del presidente del PIT-CNT, me anoté alguna para no descontextualizar, dice, en defensa de la impunidad, dice, ¿no? Debería estar, ¿no? Dice el diario, en defensa de la impunidad, dice, capaz está mal puesto, es en contra. Todo más Ahora, la impunidad, cuando Astesiano está preso, Penades está preso, cayeron 2 ministros y 2 subsecretarios y se está investigando en la Fiscalía. ¿De qué impunidad podemos hablar? ¿Podrá ser de pronto que me guste más o menos la pena que le dieron a Astesiano? Capaz que sí. Lo de Penades se sigue investigando y el hombre está preso. Han caído ministros y subsecretarios y se está investigando en Fiscalía. ¿De qué impunidad me están hablando? Y lo otro, que yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Dice, y avanzar hasta las propias responsabilidades del presidente de la República. ¿Pero qué está planteando? ¿Un juicio político por el pasaporte? Es algo que la verdad, sinceramente, sorprende. A ver, y entonces, el planteo del juicio político no lo dijo el No, bueno, pero yo estoy leyendo las declaraciones de que... de la coalición, ¿por qué convoca? Convocar se puede convocar a cualquier cosa. Y uno puede tener más memoria o menos memoria de lo que pasó antes o pasó después. Y si no estamos en la discusión de que vos, pero yo, y que mañana y pasado. Y lo que estuvo en torno al Ejecutivo estuvo mal, estuvo mal. Y si sacaron una hoja y si mintieron y demás, estuvo mal, van a tener que investigar. Y si tienen que ir presos, van a tener que ir presos. El problema no es ese. El problema es que se investigue y que no haya impunidad. Ese es el tema. A eso es lo que vamos. Pero no se puede pretender o tratar de hacer ver que estamos en un estado que no pasa absolutamente nada, que las instituciones no funcionan, que las presiones a Fiscalía... No es otra forma de cuestionar pero a la justicia. Que las presiones a Fiscalía, que hoy el senador lo decía, siempre existieron presiones a Fiscalía. Quizás
no tan en forma expresa como existen ahora. Yo estoy de acuerdo, pero yo miré que yo estoy en el tema, no que hago presión a la Fiscalía, pero estoy un poco en el ambiente. Presiones existieron siempre, ahora son más públicas. Pero que se pretenda decir que se presiona a Fiscalía para que haya impunidad, cuando están pensando en tomar la declaración del presidente de la República por esto, yo no veo qué clase de impunidad puede haber en un Estado de Derecho donde se piensa, se está pensando en tomar declaraciones al presidente, que está muy bien, ¿no? Porque está en todo su derecho. No tiene otro. No, bueno, pero yo nunca vi en otros gobiernos con hechos graves. No, en todo caso, lo que me pregunto es un sucedieron. efecto boomerang. Vos salís a marchar contra la impunidad, es como ¿Pero desconfiar de qué impunidad? de la justicia. Pero, Victoria, ¿de qué impunidad estamos hablando? Te estoy diciendo desde la perspectiva del PIT-CNT. Bueno, está bien, pero entonces, a ver... De la plataforma. Claro, pero entonces vos no podés convocar por la impunidad. ¿De qué impunidad estamos hablando? Podrá actuar un poquito más, un poquito menos, pero acá no hay impunidad. Bueno, entonces, han desfilado por ¿te parece que están misiones? cuestionando la justicia también? Yo no estoy cuestionando a nadie. Ay, no me está entendiendo. No, la Sí. marcha. La marcha, sí. Claro que está cuestionando. No. A ver, pero no, una A ver, puntualización sí. primero. El juicio político nunca estuvo planteado en el frente. Lo quiero decir con todas las letras, porque está así, en todas las reuniones Sí. que existieron desde que salió lo de Carolina H. En adelante hubo no menos de secretariado, bancada, etcétera. Nunca estuvo planteado. Hubo una reunión entre Fernando Pereira y el presidente, después de todo eso. Sí, pero yo me refiero a ese concepto. O sea, eso no estuvo dentro de las opciones planteadas. Lo digo para despejarlo. ¿Sabe qué hablaron? Sé lo que dijo Fernando, pero bueno... Comente. no. Claro, si está porque- acá tiene que comentar. ¿Cómo no? Lo que sucede es que no, porque además eso es otra de las cosas que yo por lo menos las considero buenas. Hay niveles de privacidad que está bueno preservarlos. Fernando los preservó, el presidente también, y bueno, van a quedar ahí. Pero Pereira nunca dijo que la posición del Frente Amplio estaban analizando un juicio político que circulaba esa posibilidad, nunca lo dijo. Yo le digo... No, es verdad, y yo se lo reconozco. Ahora, sí. pero si el Frente Amplio adhiere a esta movilización, está legitimando su plataforma. Yo lo que digo es esto, a ver, insisto con esto. Desde el punto de vista político, es una manifestación, en términos generales me parece que yo no haría, digamos, escándalo por esto. Pero digo, quiero puntualizar otras cosas más de tu intervención. Me parece, de lo de las presiones, yo creo que sí, que obviamente en las distintas épocas puede haber presiones. Lo que pasa es que estamos viviendo otra época. Entonces, cuando vos hacés cosas que públicamente va a la prensa a cubrir y tenés a todos los senadores de una bancada reunidos con el fiscal general que dicen lo que van a hacer y se van diciendo lo que hicieron, y después al fiscal lo convocás, primero inicialmente era al pleno de la Cámara de Diputados, después lo llevaron a comisión, y te podés analizar toda una cantidad de hechos públicos. Pasa, yo no dudo, no fue mi caso, nunca lo fue, yo no dudo que pueda haber presiones, porque tampoco, a ver, vamos a decir cosas inocentadas, ¿verdad? Sí. Pero hacer acciones en esos términos genera, y además hay precedentes en otros campos que son más específicos. Por ejemplo, la bancada de Cabildo Abierto lo hizo específicamente sobre temas vinculados a los derechos humanos. Y hablaba de persecución casi política. Y bueno, insisto con esto, uno puede tener confianza en determinadas cosas. Ahora, si vos entrás a pegarle sistemáticamente a un poder del Estado o a una parte de ese poder del Estado que tiene un rol fundamental, es problemático. Pepe. Yo creo que el Frente Amplio actuó con responsabilidad en esta crisis política, que insisto, creo que va a continuar, que es delicada. Lo hizo en su rol de oposición. Sí creo también, y lo dije antes de que usted viniera, senador, que debió haber insistido en la cuestión política, porque eso sí creo que es un error grande de la coalición de gobierno, no habilitar esa instancia de discusión política en un ámbito netamente político como es el Parlamento. Y creo que como partido político era también el ámbito, y es el ámbito donde el Frente Amplio debió insistir
para su tratamiento. Lo otro me parece que desde el punto de vista de la estrategia política, y me permito analizarlo como periodista, es un error porque se sale estrictamente de su rol de partido político y debió encapsularse, creo, en esto, porque todavía hay para un largo rato con este tema. Quiero decirle a mis compañeros pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo ¿Que creo se están que quemando la carta que como estrategia política yo me hubiese quedado en la discusión parlamentaria, en la discusión estrictamente política y no en convocar a una marcha, sino en adherirse, dirás. En adherirse, sí, perdón, sí, a una marcha. Lo otro, lo del juicio político, yo quiero recordar, pasó un tanto desapercibido, pero la semana pasada Búsqueda dio a conocer que en base a fuentes de la propia Torre Ejecutiva, el presidente de la República, cuando recibió a los líderes de la coalición de gobierno, les planteó a cada uno de ellos cuál sería su postura ante un eventual juicio político. Es decir, que en este caso la preocupación surge del propio presidente de la República, que imagina un escenario político donde se podría haber dado ese juicio. Digo esto para que también me parece que tiene que quedar claro, porque él es el mismo el que lo plantea. Y por supuesto, y hablando nuevamente de la repercusión política, sin duda que podemos plantear un montón de casos, podemos estar todo el día hablando de lo que pasó en los gobiernos del Frente Amplio, de lo que pasó en este gobierno, pero creo que lo importante en este caso es que ni Bustillo, ni Heber, ni Maciel, para mí la clave sigue siendo la Fluff, que es un personaje tal vez no muy conocido por la ciudadanía en general, pero como dijo alguien una vez, estaba tan cerca del presidente que hasta escuchaba sus latidos. Y por lo tanto me parece que la gravedad, si se me permite el término, está puesta allí. No es un asesor en comunicación simplemente, como se ha dicho en más de una oportunidad. Entonces, creo que por ese lado, pero hay otro carril que es el accionar de la justicia y habrá que dejarla trabajar en una crisis que se había caído por completo, porque recordemos que del caso Mercedes ya nadie estaba mencionando absolutamente nada, hasta que la participación de la ex subsecretaria de Cancillería detona esa bomba hace 2 miércoles atrás, que vuelve a poner el tema en el tapete con la gravedad, por supuesto, que él mismo tiene. Sí, además los elementos que se pusieron sobre la mesa fueron muy graves. O sea, eran cuestiones muy fuertes, eran grabaciones, conversaciones muy potentes. Entonces, respecto a lo que decía Pepe recién, más allá de la cuestión política que vos podés plantear en el Senado, o sea, que se debata un tema, después no tenés muchas más herramientas, para hacerles claro. Tenés la interpelación para llamar a responsabilidad de Comisión General, que es un debate, y después está la censura. Pero la definición que tomó el presidente, que yo creo que lo presentó como que presentaron renuncia, pero bueno, no le quedaba más remedio que irse, desactivó las acciones del frente, digamos, del frente. Lo que nosotros no queríamos, y había que hacerlo así, vos no podías ir el martes siguiente a una sesión como si no hubiese pasado nada. Y estoy convencido, además, que la coalición de gobierno no fue a debate porque sintieron que no tenían la suficiente información o no tenían confianza en toda la información que tenían. Porque el no querer debatir, sin duda, fue un mensaje de debilidad, de fragilidad. Porque si vos estás seguro de lo que estás haciendo y tenés una estrategia para defender, la defendés hasta el final. Y ahí se fueron al mazo. Eso fue lo que pasó. Y fue una decisión política, hubo cuartos intermedios, se reunieron, lo resolvieron y lo comunicaron. Ahí le hicieron una declaración que nos decía de todo a nosotros, pero el fondo del asunto fue que no se pudo debatir en el Senado estas cosas. Y hay algo que me quedó pendiente de hoy, de tu intervención. Lo atípico de esto es que yo recuerdo cuando los integrantes del Partido Nacional le llamaron la embestida de Baguala a toda la etapa que se desató posterior al gobierno de la calle Padre. Acá hay una diferencia. Esto es un poco en vivo y simultáneo, está pasando ahora. Totalmente. Y como esto se dio en el piso 11, que es donde gobierna el presidente, porque bueno, Astesiano, que también fue relativizado en su peso y el poderío que tenía, y todavía está abierta la investigación, en el piso 11 gobierna el presidente.
Y hay texto de indicaciones por donde entró el propio presidente, dijo que citó la reunión. Entonces, no es extraño que tenga que declarar, pero no es habitual. Pero no es habitual porque no pasaron cosas habituales. Capaz que también la diferencia es que antes de todo esto no nos podíamos enterar, ¿no? A mí me hubiera encantado conocer el teléfono, los mensajes de Bonomi, bueno, pero eso de sí un montón de gente. Vale. No, pero es la realidad. Hoy tenemos muchísimo más acceso a lo que se dijo, no se dijo, qué intercambiaron, qué no intercambiaron. Antes no sabíamos nada. Entonces, a veces parece que esto arranca ahora. Y este es el primer hecho que sufre. Manejar la posibilidad de que esos intercambios en esos otros casos no hayan existido. No, yo manejo la posibilidad de que porque pasaron es la misma justicia, entonces cosas. confiamos en esta justicia y en aquella no. Bueno, digo, es otro momento. El gobierno anterior tuvo una persona que trituró información. Y de hecho... Sí, pero no es la justicia, y es una persona que está ya formalizada también, y demás. O sea, esto de que ahora se horrorizan cuando uno dice confío en fulanito o no confío. No podemos traer una lista así de lo que pasó en los gobiernos del Frente Amplio, que son muchas, ni en este gobierno también, porque es una realidad y está bien juzgarlo. Lo que yo veo, parece que esto es lo peor de la historia, que llama sorpresa determinadas cosas que en realidad, lamentablemente, en este país han sucedido. Y quizás se mide con una vara esto y no se mide con una vara otras cosas. Es lo que a mí simplemente... Porque yo no estoy justificando que rompan papeles, que sea una torre ejecutiva. Es un desastre. Eso me quedó claro. Es un desastre. Tampoco estoy justificando casos de cuando López Mena se juntaba en torre ejecutiva también y le pusieron el traje al señor y levantó la mano. Fue todo un desastre también. Entonces, digo, ni pelado ni con dos peines. Vamos a entendernos la situación. Lo que sí me parece que se está dando una magnitud de ciertos hechos, que hay que investigarlos, pero que todavía no se le da tiempo a la justicia, que no hay impunidad, pero que sí hay causas abiertas, a que se pronuncie. Y después veremos todas las responsabilidades que existen. Pero prejuzgando que la situación del principio es grave, y lo reconocemos... Senador, era Sereni que hablaba de la tríada de las movilizaciones, o de las claves, unidad, negociación... Negociación... Unidad... Bueno, negociación, si me agarran... Y movilización. Creo que eran esas tres. Acá, sí. Los tipos te mandan el mensaje que lo que debiste haber dicho. Sí, bueno, confirmen a ver si es por ahí. Creo que eran movilización... Negociación y movilización eran dos palabras, te falta la tercera, ahora unidad. no me acuerdo. Espero que alguien se lo pase. Bueno, pudo haber sido diálogo, o sea, Sereni fue un gran dialoguista, ¿no? Bueno, de aquella tríada, después vemos cómo estaba compuesta y confirmamos. ¿Qué tiene? ¿Tiene alguna de estas, esta marcha? No, es distinta, pero lo que pasa es que no me suena como comparable. Ese es el asunto. O sea, es una marcha que, insisto, yo no le doy el volumen, pero bueno, es una cuestión, capaz que me agarran un poco fuera de contexto, para serles claro. Pero, a ver, va a haber una manifestación, va a haber una marcha, va a haber una concentración, y va a haber discursos, estimo yo. Y pronto, me parece que, insisto, a mí me preocupa mucho es que se naturalicen cosas que no tienen que naturalizarse. O sea, tenés que como sociedad reaccionar, como sistema político también, y eso es lo que entiendo. Asumo que algunos de los hechos que tú nombraste también a mí me parecieron horribles, pero son épocas distintas. Y si ahora estamos con este gobierno y estamos analizando lo que pasa, bien, analicemos lo que pasa. Comparativo podés ir a lo largo del tiempo, yo por lo menos de la vuelta a la democracia hasta hoy, podemos amanecer dando ejemplo de cosas. Lo importante es cómo reaccionás ante esto. Y bueno, la reacción en este caso tiene que estar a la altura de la dimensión de los hechos, que todavía están abiertos y que pueden tener sanción en la justicia, y tendrá la que tenga, pero otra cosa distinta es lo político. Lo político en el sentido de hasta lo parlamentario, lo que uno opina de las cosas. No necesariamente, aunque vos no tengas sanción penal, no sea criticable o condenable una acción política, una acción de gobierno. Lo digo porque... No, está claro. Lo que pasa es que en realidad no digo que ustedes lo dijeran, está cuestionándose hoy, lo que se cuestiona más o menos la sociedad toda es, o que queremos saber es, bueno, qué grado de responsabilidad puede haber tenido el presidente. Pero ahí no caben
me parece a mí una cosa, o es delito o no es nada. O participó o no participó. Si participó no es una cuestión política, ya es corrupción. No, pero si son no dos cosas participó... no, a ver, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Si participó y estuvo cometiendo un delito es gravísimo. Claro, es delito, es corrupción, Es ya lo está, más, no, sí. a ver, sería Lo pegó. lo peor de lo peor de lo peor. ¿Tá? Pero ahí, ¿qué le cabe de si se comprueba Entonces, que no? ¿Qué cabe en lo político? Bueno, yo insisto con esto. Lo que pasa es que estoy haciendo una especulación. Bien. No me gusta, no me siento cómodo especulando. Pero, a ver, depende de las cosas que sucedan, es la valoración que voy a hacer. Porque yo, insisto, capaz que alguien no tenga una valoración desde el punto de vista de la sanción penal, pero entiendo que desde el punto de vista político estuvo espantoso. Y si tengo que opinar que es espantoso, le voy a decir que es espantoso. Lo que no estoy es, digamos, parado en los pedales todo el tiempo. Porque no es, no sé, no es, insisto, el mensaje que yo entiendo la enorme mayoría de los uruguayos tienen que esperar. Yo creo que la gran mayoría de los uruguayos, primero, por suerte, hay que trabajar que se sensibilice con cualquier hecho de corrupción. Venga de donde venga, número uno. Sí. Del más alto ciudadano, que es el presidente en responsabilidades, el que fuera. Eso hay que trabajarlo como un valor para la sociedad y transmitirlo. Junto a ello, y bueno, atender cosas que la gente nos pide todos los días, que es trabajo, que tiene que ver con condiciones laborales, con cómo funciona la salud, cómo funciona la educación, cómo está su vida diaria. Y eso es lo que a veces tenemos que evitar para que no quede una disputa entre personas y de poder por el poder, sino que vos atendés de verdad lo que le pasa a la gente. Senador, antes de despedirlo, me imagino que quiere hacer alguna reflexión sobre Astori, ¿no? Sí, a ver, estamos en horas difíciles. Sí. Danilo para nosotros fue un gran referente. Creo que el Uruguay pierde a un estadista, un hombre enciclopédico, que sabía muchísimo, que utilizaba, y quiero referirme a lo que dijo ayer, porque viste, vos elegís a alguien que no era de mi partido, yo elegí a alguien que no es de mi partido, al ex senador Abreu, y ministro. Dijo, mira, en época en que mucha gente talentea y que opina desde cargos de distintos lados sin saber, haber tenido a alguien que estudiaba los temas, que opinaba con rigurosidad, ya eso es una gran pérdida. Bueno, de ese lado estamos a tiempo todos a trabajar y opinar estudiando antes de lo que se trata, a trabajar con honestidad pública y a dar lo mejor, pensando primero en el Uruguay, pensando en el frente después, en nuestro caso, y en el sector Asamblea Uruguay. Yo tengo una enorme cantidad de relatos en que pagamos altísimos costos políticos por tomar decisiones así. Pero en el largo plazo, de ninguna de ellas nos arrepentimos. Ay, esto daría para tanto más. Pero me lo dice justo al final. Bueno, senador, cuando me será lo será para otro momento, ¿le parece? Cómo no, con gusto. Y gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya venimos.